Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá volví un poco sobre el tema que nos quedó pendiente ayer. La idea de este videito es estar aproximadamente unos 15 minutos eh, comentando un tema puntual que es el principio de Letelier, que está vinculado a esto que estuvimos trabajando ayer, miércoles 1 de julio, en la primera clase que abordamos la unidad 7, equilibrio químico. Bueno, pongo esta primera diapositiva para que volvamos a retomar un poco el tema, entrar en calor. Recuerden que lo que estuvimos trabajando cuando hablamos de equilibrio químico es las situaciones vinculadas a reacciones químicas que tienen la capacidad de transcurrir en ambas direcciones. Cuando digo ambas direcciones me refiero a una reacción directa, que en este caso está esquematizada por los reactivos A y B, que generan los productos C y D, y una reacción inversa, que sería en donde los productos de la primera reacción, que son los compuestos C y D de manera genérica, reaccionan para poder dar nuevamente los compuestos A y B. Estas dos velocidades, directa e inversa, directa es aquella que transcurre izquierda-derecha e inversa la que transcurre de derecha a izquierda, están en algún punto, llegan a un momento en el cual logran tener la misma velocidad de ocurrencia, transcurren con la misma velocidad. Entonces, en ese momento se dice que se ha alcanzado el equilibrio dinámico, que es función de la temperatura. Entonces, habíamos logrado escribir una expresión para lo que se conoce como la constante de equilibrio cinético, Kc, que acá la tenemos presentada, y en esta expresión lo que vemos es la relación del producto de las concentraciones molares de las especies de la derecha, que son productos, ¿está bien?, con respecto al producto de las concentraciones molares de las especies de la izquierda, que son los reactivos. Hablo con cierto, digamos, cuando digo productos y reactivos es algo relativo, porque depende de qué lado estemos mirando la cuestión, pero de manera genérica decimos que los reactivos son los que aparecen a la izquierda y los productos los que aparecen a la derecha, en la expresión de la fórmula que nos modela la ecuación o el sistema de reacción que estamos estudiando. De esta manera, vamos a trabajar a partir de ahora entonces con la constante Kc, constante cinética de equilibrio dinámico, en donde lo que tenemos en el numerador, es decir, la parte de arriba de esta expresión, es el producto de las concentraciones molares de los productos, y en el denominador, la parte de abajo de la relación, tenemos el producto de las concentraciones molares de los reactivos. En todos los casos, no nos tenemos que olvidar algo fundamental, que es elevar a cada una de las concentraciones molares, tenemos que elevarla con el coeficiente estequiométrico que acompañe a ese compuesto en la ecuación balanceada. Como aparece acá genéricamente, los exponentes A, B, C y D minúscula son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Esto lo vimos ayer, analizamos constante cinética, analizamos la vinculación con el cociente de reacción, en qué momento estamos del equilibrio, si lo alcanzamos, si estamos antes o si estamos después, repásenlo en el videito de ayer. Simplemente hoy voy a ir con lo que nos faltó ayer. Los ejemplos los vimos, paso un poquito. Vamos a trabajar entonces con lo que nos faltaba, que era sobre todo el principio de Letelier. Antes de pasar a explicar principio de Letelier, que es el tema que nos convocaba, definimos una cuestión que tiene que ver con los equilibrios heterogéneos. Equilibrios heterogéneos son aquellos equilibrios que se alcanzan en sistemas en donde la reacción transcurre con compuestos que estén en diferentes estados de agregación. Acá hay un ejemplo en donde el carbonato de calcio es un sólido que se descompone para dar un sólido y un gas. Es decir, genera un sólido, que es el óxido de calcio, y libera un gas. Siempre se habla de liberar un gas porque el gas, como ustedes saben, en un sistema abierto va a subir por gravedad, digamos, porque tiene mucho menos densidad, entonces asciende. ¿Está bien? Entonces por eso se dice liberar un gas. Pero esto es un sistema heterogéneo en donde tenemos reactivos y productos que son sólidos, y tenemos un producto también que es gaseoso. Simplemente para definir,
lo que se llama equilibrio o sistema heterogéneo. Sistema en equilibrio heterogéneo. Bueno, otra cosa que es importante es definir el concepto de el estado de transición, que es esto que lo tenemos muy claro en el gráfico, y definir la energía potencial que tiene el sistema en los estados finales e iniciales, o iniciales y finales. Fíjense, el estado de transición es un estado, como su nombre lo indica, que está presente un tiempo, durante un tiempo en el cual la reacción está avanzando, y de repente ese estado de transición se genera, transcurre un tiempo, y ese estado de transición pasa a el estado final. Acá lo tenemos graficado, A y B, los reactivos, pasan por un estado de transición intermedio. Para alcanzar ese estado de transición intermedio hay involucrado una entrega de energía, que es la energía de activación para que la reacción transcurra, y una vez que la reacción transcurre, tenemos el estado final. Entonces, en el medio está este estado de transición. Me colgué recién un segundo porque estaba dudando si estaba grabando el video, me hubiese querido matar, porque pasaron ya 6 minutos y bueno, iba a tener que repetir todo. Bueno, entonces la energía de activación es la energía mínima requerida para iniciar una reacción. Eso es la definición de energía de activación. Pero bueno, vayamos al tema que les quería explicar. Principio de Le Chatelier. Entonces, definición básica. En un sistema en equilibrio, si se modifica alguna de los factores que intervienen, o sea, la concentración de los reactivos o de los productos, el volumen en donde está transcurriendo la reacción, el volumen del reactor, esto influye mucho en los gases. Piensen que los gases tienen una relación directa entre el volumen ocupado y la concentración porque son compresibles. La temperatura y la presión también son dos variables de estado de los gases. Entonces, cuando tenemos un sistema en el cual alguno de estos factores se ven modificados, el sistema va a generar un cambio, va a generar un proceso de alteración, y luego el sistema va a evolucionar para contrarrestar ese cambio y alcanzar el equilibrio nuevamente. O sea, lo perturbo, lo dejo perturbado, y el sistema solo vuelve y recupera el equilibrio. ¿Cómo lo hace? Lo hace modificando algún valor, alguno de los parámetros, como son las concentraciones, por ejemplo, de los reactivos o de los productos. Entonces veamos quién influye y cómo influye. Primero, efecto de la temperatura. Esa es la primera variable que vamos a estudiar. ¿Cuál es el efecto de la temperatura en una reacción en equilibrio? Bueno, el aumento de una temperatura va a generar que se desplace el equilibrio hacia donde se consuma calor, hacia donde se consuma calor. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si yo tengo una reacción que libera energía, se define ese proceso como un proceso exotérmico, en donde el aumento de la temperatura va a desfavorecer la reacción hacia el lado de va a desfavorecer la reacción, digamos, directa, y va a favorecer la reacción inversa. ¿Por qué? Piensen lo siguiente, es un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana. Cuando una reacción exotérmica, que es liberar energía, ¿no? Que transcurre, a medida que transcurre la reacción, se libera energía hacia el exterior del sistema. Si yo en el sistema exterior tengo una temperatura muy baja y empieza a descender, ese proceso de liberación de energía se ve favorecido. Entonces, si consideramos que la reacción de liberación de energía es la reacción directa, porque yo defino, mi reacción es exotérmica de izquierda a derecha, la reacción directa, la velocidad directa, está vinculada a un proceso de liberación de energía, yo lo que miro es en el exterior de ese proceso qué está pasando y evalúo en función de la temperatura si me conviene o no para seguir transcurriendo la reacción. En un proceso exotérmico, lo que favorece a la velocidad directa es el descenso de la temperatura del medio exterior. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un día de mucho frío, se ve favorecida la liberación de energía de nuestro cuerpo, digamos, yo me empiezo a enfriar porque yo libero la energía hacia afuera, es un proceso exotérmico el que estoy generando. Entonces, un día que hace mucho frío, cada vez que baja que baja la temperatura en el exterior de mi cuerpo, yo voy a estar obligado a liberar energía.
porque el frío, entre comillas, del exterior, me chupa calor, favorece la reacción exotérmica de liberación de calor. Bueno, esto es en el sentido de que acá está escrito de la manera contraria, fíjense, el aumento de la temperatura desfavorece la reacción directa para procesos exotérmicos. Si vamos a un proceso endotérmico, que sería lo contrario al proceso exotérmico, en donde es un proceso que consume energía, si yo la velocidad directa es consumir energía, me voy a ver favorecido por un aumento de la temperatura exterior, porque de alguna manera la reacción directa es consumir energía de las fuentes de energía que tengo vinculados a mi reactor, a lo que yo estoy considerando como el sistema. Entonces, chupo calor, y si aumenta la temperatura me favorece. O sea, una reacción endotérmica es aquella que chupa calor del medio. Si yo estoy chupando calor del medio, me va a favorecer que aumente la temperatura del medio exterior. Cuando digo el medio me refiero a las inmediaciones del reactor. Entonces, esa es una variable que cuando nosotros tengamos definido un proceso, vamos a tener la definición si el proceso es exotérmico o endotérmico. Eso lo vamos a conocer. Es un dato que el sistema, digamos, está estudiado y que se conoce. Entonces, los procesos exotérmicos se ven favorecidos por una disminución de la temperatura y se ven desfavorecidos por un aumento de la temperatura. Los procesos endotérmicos se ven favorecidos por un aumento de la temperatura exterior y se ven desfavorecidos por un descenso de la temperatura exterior. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro. No es tan fácil explicarlo así, estaría bueno con un pizarrón y mostrándole un poco más, pero bueno, no tiene más dificultad que esa por ahora para nosotros. Efecto de la presión y el volumen. Esto es más sencillo. Yo tengo un sistema en equilibrio homogéneo gaseoso. Todos son gases y tengo que estudiar un sistema que sea influido por el cambio de presión y volumen. Sabemos que los gases son compresibles, por lo tanto tiene sentido. No lo voy a estudiar sobre un sólido esto, pero sobre un sistema en equilibrio homogéneo gaseoso tiene sentido. Bueno, me estoy extendiendo en el tiempo, pero voy a tratar de acelerar. Fíjense este sistema. Del lado de los reactivos tengo 4 moles, del lado de los productos tengo 2 moles. Es decir, la velocidad directa paso de 4 moles a 2 moles. Estoy reduciendo el número de moles. El número de moles está viendo una reducción en el proceso directo. Entonces, si yo aumento la presión del sistema o disminuyo el volumen, que es lo mismo en un sistema gaseoso, yo voy a favorecer el sistema que tenga menor cantidad de moles. Y acá lo tenemos, fíjense, cuando interviene en las reacciones, interviene en las reacciones cuando hay especies en estado gaseoso, lo que decíamos recién. Y hay diferencia entre el número de moles de reactivos y productos. Si no hay diferencia, no favorezco a nadie, a ninguno de los dos lados. Si hay diferencia, sí. Entonces, si hay diferencia, el aumento de la presión va a favorecer hacia el lado donde tengo menor número de moles. En este caso, como el número de moles menor está del lado de los productos, un aumento de la presión va a favorecer el proceso directo. Entonces, si la pregunta es, en un sistema como este, donde tengo una disminución del número de moles desde la izquierda hacia la derecha, y me dicen, está aumentando la presión del sistema, ¿hacia dónde evoluciona la reacción? La respuesta es, evoluciona hacia el lugar donde haya menos número de moles. Después, leyendo de la ecuación, me doy cuenta que eso es el lado de la derecha, el lado de los productos. Bueno, el aumento de la presión está vinculado a la disminución de volumen, eso lo tenemos claro de cuando vimos gases. Entonces, funcionan de la misma manera. Disminución de volumen favorece a la menor cantidad de moles, al lado que tenga menor cantidad de moles. Esto en estado gaseoso porque es compresible. Y bueno, efecto de las concentraciones. Acá ya es un tema totalmente matemático, como hablábamos ayer, los que estuvieron presentes en la clase sincrónica, si no vayan y búsquenla en Big Blue Button, que está, ya debe estar subida. Tengan en cuenta esto. El cociente Kc, la constante Kc, es un cociente entre dos números. Y esto es una cuestión matemática. Numerador, denominador. Numerador arriba, denominador abajo. Bueno, yo ahora, en función de la pregunta que me hagan, tengo que pensar qué sucede con el número
a partir del efecto que yo estoy haciendo, y lo que yo tengo que volver a recomponer es el valor de Kc, porque Kc es solamente función de la temperatura. Si la temperatura es constante, Kc no se modifica. Es decir, el número, la cuenta final tiene que dar el mismo valor. Fíjense, la variación de las concentraciones de cualquiera de las especies que intervienen en el equilibrio hará que las concentraciones de las demás especies se modifiquen para mantener el equilibrio. Entonces, en un caso como este, si yo tengo, por ejemplo, la disminución de la concentración de amoníaco es producto, está arriba, está en el numerador, ¿cómo va a ser para que vuelva a recomponerse el equilibrio si yo tengo una disminución de la concentración de amoníaco? Por ejemplo, retirándolo, es decir, a medida que se produce yo lo voy sacando del reactor. Entonces disminuye la concentración de amoníaco, siempre está cayendo, cada vez tengo menos. Entonces, eso va a generar que la reacción busque aumentar el número del numerador para recomponer la relación. Si está disminuyendo, yo lo tengo que reponer. ¿Y cómo hago para reponer producto? Tengo que hacer que los reactivos reaccionen para generar nuevos productos. Y de esa manera, entonces, lo que yo estoy diciendo es, una disminución de la concentración de los productos va a favorecer la reacción directa. Es decir, hidrógeno y nitrógeno van a tener que reaccionar, van a tener que trabajar el doble para recomponer el valor de la constante. Entonces la reacción, para que eso suceda, lo que está haciendo es evolucionando en la velocidad directa. Bueno, y con esto terminamos. Son las variables que nos faltaba estudiar de Le Chatelier para evaluar algunos ejercicios que yo les dije ayer, bueno, mírenlos. Ahora, el fin de semana, o quizás mañana viernes, les voy a estar subiendo ya la guía resuelta, que la resolvió otro profesor, pero bueno, lo íbamos a hacer en el transcurso del fin de semana, otro profe ya lo hizo, así que aprovechamos, les subo la guía resuelta, con esta explicación de Le Chatelier, más la guía resuelta, más lo que vimos ayer, podemos tener casi terminado este tema. El miércoles que viene, en la clase sincrónica, hacemos un breve repaso de algún ejercicio de Le Chatelier y nos metemos en el último tema, porque bueno, se nos están pegando todos los temas en el cronograma y saben que nos falta mucho para el parcial, así que no les quito más tiempo, les dejo este videíto, espero que les sirva y seguimos avanzando. Un saludo para todos y para todas.